Saludos, profesor. Hoy vamos a estarle hablando de los ensayos de torsión junto a mi compañero Cristian Quintero, Juan Andrés Simbaqueva y mi persona, Pierre Perea. Este trabajo se presentan los resultados y análisis de un ensayo de torsión realizado en un laboratorio virtual para poder comprender y reforzar los conocimientos sobre la temática y así poder entender cómo se comportan los materiales bajo las fuerzas de torsión, un factor clave para muchas aplicaciones en la ingeniería. Los tipos de ensayo que normalmente se trabajan son ensayos de torsión estática en el cual se presenta una carga constante hasta que la muestra que se está analizando falla. Es decir, se le aplica una fuerza gradualmente hasta que ésta llega a su punto máximo de resistencia y falla por ruptura o por cualquier otro motivo. Luego están los ensayos de torsión dinámica en el que se aplican cargas cíclicas al material, es decir, una carga que aumenta y disminuye constantemente de manera que la carga genera un esfuerzo en el material. Y luego está el ensayo de fatiga por torsión, donde se mide la resistencia ante cargas repetitivas, es decir, cargas que aumentan y disminuyen muy rápidamente en unos ciclos de tiempo determinados, los cuales se presentan al material para estudiar la resistencia que éste tiene ante este tipo de cargas. Normas y procedimientos. Para garantizar que los ensayos sean consistentes y comparables, existen normas internacionales que guían los procedimientos. Algunas de las normas más importantes son ASTM F543, el cual se encarga de regular el ensayo en tornillos óseos para implantes médicos; ASTM A938, una normativa para ensayar cables metálicos; ISO 7206, ensayos de resistencia y fatiga en implantes de cadera. Los procedimientos de un ensayo de torsión son simples pero fundamentales para asegurar que los resultados sean precisos. Los procedimientos vienen siendo: preparación de la muestra. El material que vamos a probar se corta o fabrica con las dimensiones adecuadas según la norma. Fijación de la muestra en el equipo de torsión. La muestra se coloca en un equipo especializado que la somete a una fuerza de torsión controlada. Aplicación de torque creciente. Se aplica un torque progresivo sobre la muestra hasta que se alcanza su punto de ruptura o falla, registrando los datos en el proceso. Teoría asociada. La teoría detrás del ensayo de torsión se basa en el esfuerzo cortante, que se mide cómo las partículas de material se deslizan entre sí debido a la fuerza de torsión. La fórmula que utilizamos para calcular es T igual a T por R, todo eso sobre J, donde la T minúscula es el torque máximo, la T mayúscula el torque aplicado, R el radio en donde se está aplicando, y la J es el momento polar de inercia, que depende de la geometría en la barra. Este esfuerzo cortante es clave para entender hasta qué punto un material puede resistir antes de deformarse o romperse. Resultados del ensayo de torsión. Durante nuestra simulación obtuvimos resultados que nos permiten analizar el comportamiento de los materiales. En la simulación 1 realizada por mí, el momento polar de inercia fue de 1489.61 milímetros a la 4, y el módulo de rigidez fue de 56.16 gigapascales, aunque este último presentó un error de 28.99%. Esto significa que, aunque el ensayo fue generalmente preciso, hubo una desviación considerable en el módulo de rigidez. Resultados del segundo ensayo de torsión. Se hace una simulación con un diámetro inicial de 11.5 milímetros y un largo de la probeta de 190 milímetros. Se encuentra que el momento polar de inercia es de 1716.21 milímetros a la 4 y el esfuerzo de fluencia es de 197.2 newtons sobre milímetro cuadrado. El módulo de ruptura es de 493.01 newton sobre milímetro cuadrado y que el módulo de rigidez es de 52.79 gigapascales. Esto se compara con los valores ingresados de los cálculos hechos a mano y se encuentra que tienen unos porcentajes de error de menos 0.05% para el momento polar de inercia, de menos 4.95 para el esfuerzo de fluencia, de 0.05 para el módulo de ruptura y de 16.42 para el módulo de rigidez. Los resultados de la simulación 3 realizados por mí fue de un material de acero con carbono, básicamente. Y el diámetro inicial fue de 11.06 y el largo de la probeta fue de 190 milímetros. Aquí podemos ver una gran desviación en el porcentaje de error, y el principal fue del momento polar de inercia. Realmente mi material, como el diámetro que yo agarré inicialmente, es propio de un tornillo, que es el tema que yo escogí. No sé si esto agarró el de 12.06 y por eso el margen de error tan grande. El resultado de polar de inercia fue de 1468.25, con un margen de error de 73.88. Un esfuerzo de fluencia de 225 con un margen de error de 10.22. Un módulo de ruptura de 550 con un margen de error de 44.78 y un módulo de rigidez de 54.58 con un margen de error de 48.04.
Se puede apreciar claramente que en todas las diapositivas lo que más resalta es el módulo de rigidez, ya que en todas las simulaciones dio un margen de error muy alto y pues toca ver realmente cómo la simulación está sacando estos valores. Los elementos sometidos a torsión, o el ejemplo que nosotros sacamos de nuestra vida cotidiana para evaluarlos básicamente sobre qué torsión están ejerciendo. El principal, bueno, no el principal, el primero, y que se puede encontrar en todos lados es el tornillo, ya que necesita un torque preciso para que el agarre sea como el ideal o el mejor, el eficiente. Las hélices de ventiladores, que obviamente están girando, están sometidas a una torsión, y el destornillador, que básicamente se le ajusta para, pues se le aplica torque para así ajustar los pernos o los tornillos. Comenzamos con los tornillos. Esto es un tornillo convencional, es un objeto que tú puedes encontrar en cualquier lugar, básicamente. Y este es un tornillo A325. Estos tornillos son de alta resistencia y son utilizados para estructuras de metal, básicamente. Básicamente tienen que aguantar. Esta es la ficha técnica del tornillo A325. Básicamente es hexagonal, pensado para fábricas de acero medio carbono. Estas son las tuercas ideales que tienen que utilizar para este tornillo. Esta es la tensión, el rendimiento y la elongación mínima. Y esta es la composición pues, del material, básicamente. El torque recomendado con K es igual a 0.2. Para el diámetro del tornillo de 1 medio son 100 pies libras. Básicamente, pues la constante K es sacado de tablas, ¿cierto? Y se recomienda un torque con 100 pies libras, básicamente para el diámetro del tornillo de 1 medio, de media pulgada. Y el torque recomendado dependiendo de tuercas. Esto sucede ya que si la tuerca tiene un proceso antes, se le puede aplicar menos torque o más torque. Ejemplo, para el de 1 medio, con una tuerca galvanizada y Watset es como un proceso, se requiere un torque de 50 a 58, de 50 a 58 idealmente. Y para un torque plano es de 100 a 117. Y el tornillo, pues la tuerca galvanizada recomendada de 50 a 58 es A563DH. Y ya las planas son estos ejemplos, por así decirlo. Otro elemento sometido a torsión son las aspas y el eje de un ventilador. En este caso observamos un ventilador de la marca Cali que se puede encontrar fácilmente en cualquier lugar de la vida cotidiana. Estos elementos presentan un eje al cual está sujeta el juego de aspas y estas giran sometidas a una torsión, tanto el eje como el juego de aspas. Como datos interesantes de este dispositivo podemos encontrar en su ficha técnica que este cuenta con unas aspas de 7 pulgadas de diámetro, las cuales giran alrededor de 2200 o 2400 revoluciones por minuto. El material de estas aspas es de polipropileno y se presume que el material de su eje sea de acero. Este cuenta con un motor de 32 a 34 vatios de potencia alimentado a 110 voltios, con una corriente nominal de alrededor de 0.5 amperios. Este dispositivo genera rotación dentro de las aspas, por lo tanto, ellas se encuentran sometidas a una torsión constante debido a su funcionamiento. Por lo tanto, el material del eje debe ser rígido para poder soportar estas fuerzas. Esta es la razón por la cual se encuentra fabricado en acero. Además, se da como observación que cuenta con una velocidad de aire de entre 5.8 y 6 metros por minuto y un flujo de aire de alrededor de unos 571 metros cúbicos sobre minuto. Esto debido a la alta velocidad de rotación de sus aspas. El tercer elemento sometido a torsión es un destornillador, donde el funcionamiento del destornillador se usa para apretar o aflojar tornillos mediante la aplicación de torsión. Un ejemplo sería esto ahí. Al girar el mango, el destornillador se aplica una torsión al tornillo. Los procesos de fabricación llevados a un destornillador vienen siendo que el cuerpo del destornillador se suele fabricar con acero cromado al vanadio o acero inoxidable para la resistencia a la corrosión y el desgaste. El mango suele ser de plástico o goma para poder aumentar el agarre y la ergonomía. Las cargas de torsión que puede llegar a tener un destornillador pueden llegar a ser, dependiendo de la fuerza manual aplicada, con valores promedios entre 1 y 10 newtons metro. Datos interesantes de los destornilladores son que los destornilladores con diseños ergonómicos permiten aplicar mayor torsión sin dañar el tornillo o causar fatiga en la mano.
También existen versiones con mecanismo de trinquete, los cuales permiten aumentar la eficiencia en la aplicación de la torsión. Finalmente, podemos concluir que en este trabajo se pudo profundizar en el conocimiento de los materiales bajo torsión y que el ensayo virtual nos permitió comprender las propiedades mecánicas y la aplicación en la ingeniería de estos materiales, tanto de sus capacidades como de su resistencia dentro de cada área en la cual se le vaya a dar una aplicación y un uso. Para la realización de este trabajo se utilizaron las siguientes referencias: el libro Standard Test Methods for Shear Modulus de la norma STM, la página Laborat y la página Cazatornillos para encontrar información relevante sobre la tornillería.